Hola a todo el público que se encuentra detrás de las pantallas, yo soy Connie Malacara y el día de hoy les estaré hablando del patrimonio musical. Es un campo que se encuentra en la oscuridad, pero que es investigado y ejecutado de forma indirecta. Ya lo verán. ¿Acaso ustedes no se han preguntado cómo es que conocemos la música de las civilizaciones antiguas? ¿Cómo es que llega hasta nuestros días? ¿Quiénes se encargan de su permanencia? Pues justo de eso se trata el patrimonio musical. Les daré una definición muy breve que he construido con base a la conceptualización del patrimonio cultural. Resulta que nosotros, los seres humanos, nos hemos empeñado o siempre estamos buscando la forma de tener un contacto con los recuerdos, con la memoria, con la huella humana. Es decir, siempre nos estamos empeñando por querer conocer qué hubo antes de nosotros. Es así como va surgiendo la memoria colectiva, que con el paso de los años se convierte en una tradición y costumbre, y posteriormente, con su permanencia, se convierte en un patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio musical van a ser todos esos bienes sonoros que están pensados y estructurados como música, que surgieron en el pasado, llegaron hasta nuestros días y que queremos que se transmitan a las futuras generaciones. ¿Por qué? Pues porque son músicas de carácter único y valioso que muestran algunos elementos extramusicales como parte de la historia de nuestros antepasados, de culturas específicas y de su identidad, así como los elementos propiamente musicales, como la forma musical, la estructura melódico-armónica, la afinación, la instrumentación, la lírica, el aporte de ejecución, etc. Por ejemplo, la música de Johann Sebastian Bach fue recuperada y revalorada después de su muerte, es decir, hubo una serie de investigadores musicales que se dieron a la tarea de recopilar sus obras, de profundizar en su estudio y con esto de categorizar por formas musicales, por instrumentación, por sus etapas de composición, por estilos, etc. De igual forma, percibieron el aporte inmenso sobre los recursos armónicos utilizados, la construcción de sus melodías, etc., así como de sus aportes propiamente técnicos, como lo plasma en una de sus obras más importantes, el clave bien temperado. Todo lo anteriormente mencionado fue en cuanto a los recursos propiamente musicales. Ahora, daré un breve ejemplo de los extramusicales para que tengan una idea de a qué me refiero. Gracias a las características de los textos de su música vocal, podemos percibir que en la época en la que él vivió ya existía la música protestante. Y no solo eso, sino que en ese tiempo se suscitó la Contrarreforma. Ahora bien, este ejemplo que acabo de mencionar de Bach sucede con todos los músicos de la antigüedad, como Hildegard von Bingen, Alfonso el Sabio, Monteverdi, Vivaldi, Telemann, Purcell, Händel, Mozart, Beethoven, Chopin, entre muchos otros. Es evidente que sin el interés de los investigadores musicales, este inmenso acervo sonoro no estaría llegando hasta nuestros días. Lo mismo sucede con los instrumentos. Podemos hacer un rastreo del origen de los instrumentos actuales gracias a las investigaciones basadas en las iconografías, las tablillas, los códices o cualquier tipo de fuente que nos dé pauta al estudio de estos. Por ejemplo, sabemos que los griegos utilizaban mucho la lira, porque así lo refieren las imágenes y los textos de su mitología. De igual forma, podemos saber que el origen del órgano tubular tiene su origen desde esta misma civilización, los griegos, que después fue retomado por los romanos y por culturas posteriores, y que incluso en cada periodo de la historia del arte y de la zona geográfica se ha modificado, como fue el caso de México, donde en el periodo colonial surgieron dinastías como la Castro, quienes le agregaron registros de pajarillos. Y así como estos instrumentos, podríamos ir detallando muchos otros como las cuerdas, los alientos, las percusiones, los tipos de canto, etc.
Pero es gracias a toda la investigación previa que conocemos y podemos hablar de este patrimonio musical. Pero no solo basta con el rescate y la clasificación de obra y de los instrumentos. Hay otro elemento súper importante que debemos tomar en cuenta a la hora de la gestión de estos patrimonios sonoros, porque sin este elemento pues no tendríamos fe de estas músicas. Así es, este elemento es la reinterpretación, donde los músicos fungen un papel súper importante, ya que sin ellos estas músicas no sonarían. Y si no suena, pues a los públicos o a la gente común que no se dedica a la música, no les significaría porque ni siquiera las conocerían. Es decir, seamos sinceros, una persona común no agarra una partitura y dice, ¡ay, sí, mira, qué bonito suena! No, no es así. Para que a ello les signifique, el músico tiene que reinterpretar. Entonces, aquí el músico funge un papel muy importante, es como un puente entre los compositores y los nuevos públicos. O en el caso de los instrumentos, si no hubiera constructores de instrumentos antiguos y músicos curiosos en ejecutar estos instrumentos como el corno natural, la chirimía, la viola da gamba, el sacabuche y muchos otros que son súper desconocidos y muy raros, pues ni siquiera sabríamos cómo se escuchan, ¿no? No sabríamos, no sé, su registro, su textura, su timbre, su forma de ejecución incluso, ¿no? Es decir, todo lo dejaríamos a la imaginación viendo las iconografías, no sabríamos cuál es el resultado sonoro de estos instrumentos. He aquí la importancia de salir de estar tocando los mismos repertorios y de ejecutar los instrumentos más conocidos o los más ofertados. Es decir, hay un repertorio que forma, sí, en efecto, pero hay otro repertorio que se encuentra en el olvido, músicas que están esperando para ser tocadas. Y de igual forma, hay muchísimos otros instrumentos antiguos que también necesitan ser tocados. Y sí, yo sé que es muy difícil de repente encontrar un profesor que te enseñe ese instrumento e incluso adquirir esta nueva técnica del instrumento, ¿no? Porque no va a ser muy común, pero es muy importante que igual nos enfoquemos en esta parte. Por eso invito a todos los músicos que no se queden únicamente en la música que nos está formando, ¿no? En los repertorios que nos están formando y en los instrumentos más ofertados, sino que estemos en constante búsqueda por algo desconocido. Bueno, todo lo anteriormente mencionado tiene que ver con la música que ahora llamamos escolástica o académica, que sigue existiendo porque está plasmada en una fuente visual, llámese iconografías, pergaminos, partituras, etc. Pero ¿se han preguntado qué sucede con la música oral? ¿Esa que se transmite de generación en generación? Porque, ojo, recordemos que al menos en la región de Mesoamérica permea este tipo de música, esa que ahora denominamos como tradicional o popular, y que previo a las colonias, la música de esta región no tenía los mismos elementos e instrumentos. Es decir, no se tocaba de la misma forma en la que se toca hoy en día. Pero esto es un tema de gran debate, investigación, comparación, etc., que estaré difundiendo en el siguiente video. Espero que la información haya sido clara y que de ahora en adelante cada que piensen en la música de nuestros antepasados se cuestionen cómo es que permanece hasta nuestros días y quiénes se encargan de su permanencia.